Continuamos con la segunda parte de la clase 2, donde estamos analizando los aspectos económicos de la eficiencia energética. Así como vimos la reducción del precio por unidad de energía eléctrica, también se puede realizar un ejercicio similar con lo que es el gas. Lo que corresponde al gas, la situación es similar. Los pequeños usuarios tienen escalones que se pueden ver en la figura de la siguiente diapositiva, y los grandes usuarios tienen la posibilidad de contratar directamente su consumo en boca de pozo, teniendo que pagar cargos de transmisión y el peaje por la distribución de este combustible. Es así que podemos ver las categorías desde R1 hasta R3 categorizados por distintas subzonas. P1, P2, P3 son las distintas categorías que tienen los usuarios. R son residenciales, P son de uso general, industriales, que se separa entre P1, P2 y P3 según el nivel de consumo que presenta cada uno de estos usuarios. A su vez, vemos que varía el precio según a mayor consumo, mayor también es el precio que termina abonando el usuario final por este tipo de combustible. Al igual que tuvimos en las tarifas de electricidad, aquí también tenemos un precio por el sistema de transporte en el caso de los usuarios que deciden contratar su gas directamente desde boca de pozo. Acá se hace el cálculo de cuánto son en pesos por metro cúbico que debe abonar. Cabe aclarar que en los cuadros tarifarios siempre se mencionan en metros cúbicos, pesos por metros cúbicos, pero se menciona la unidad en metros cúbicos. El valor real de este combustible se basa en la capacidad calorífica. Por eso, como vimos en la unidad 1 y remarcamos que el BTU, la unidad británica para medir el gas, es más conveniente ya que nos indica la capacidad calórica y no necesitamos hacer la conversión. Pero en este caso, en los metros cúbicos necesitamos hacer la conversión ya que según el tipo de cuenca, si viene de Tierra del Fuego o Neuquén, tienen distinta capacidad calorífica y ese gas va a tener un precio distinto, ya que el precio del gas se basa en la capacidad calorífica que tenga. Cuando se habla de metros cúbicos se busca normalizarlo en lo que son 9.600 kilocalorías, y según si ese gas se entregó a mayor o menor capacidad calorífica, se hace un reajuste del costo de ese combustible. Pasando ya a una segunda instancia los, de la eficiencia energética y el ahorro en el consumo, llegamos a lo que son las mejores prácticas de operación en el sistema. Según el rubro, hay múltiples acciones que se pueden tomar para lograr reducir el consumo, pero como primer paso se debe medir el mismo, ya que como dijo Lord Kelvin, lo que no se define no se puede medir y lo que no se mide no se puede mejorar. Vemos que es muy importante tomar mediciones, y esto es, la bibliografía está de acuerdo en este punto, que las mediciones son un factor fundamental para poder entender a dónde se producen los consumos, para poder atacar cuáles son las causas que los generan. Presentando un caso sencillo de mejores prácticas en sistemas, vamos a ver el caso de una instalación de un gimnasio. La figura muestra las mediciones realizadas con un analizador de redes. Un analizador de redes es un equipo que también veremos en otra unidad, que analiza el consumo eléctrico. En este gráfico podemos ver que la potencia consumida durante este periodo fue de 33, la menor potencia consumida fue de 33 kW y la mayor fue de 250 kW en un pico que se produjo el viernes 27 según ese gráfico. Las temperaturas durante la semana fueron calurosas, con lo que se utilizaron los equipos de climatización de la instalación. Con las mediciones pudimos corroborar lo que veíamos en la facturación acerca de consumos parásitos durante horas de la madrugada. El promedio de la potencia utilizada durante estas horas era de 50 kW, lo cual es completamente innecesario,
y representaba un 15% del consumo total. Ya aquí vemos que un 15% del consumo de la instalación era un consumo que no debía estar ocurriendo, lo cual es muy importante. Yendo a verlo en más detalle, analizando solamente un día, marcamos bien en claro ahí el consumo excedente y el pico de consumo. Se puede llegar a trabajar sobre ambos aspectos, pero sobre todo en este caso el más relevante era el consumo excedente que presentaba la instalación durante las horas de la madrugada. Las conclusiones que arrojó las mediciones y que arrojaron las mediciones y las auditorías realizadas sobre el lugar se, evidenciaron que era necesario trabajar sobre automatizaciones que controlen el consumo, tanto el encendido como el apagado de los diversos equipos. Luego de realizar las automatizaciones, obtuvimos desde mediciones de nuestros equipos de analizadores de redes como de las facturas de la empresa distribuidora y encontramos una fuerte reducción en lo que es el consumo eléctrico. En lo que era energía pico, se consumieron 12.890 kWh, energía resto 30.000 kWh y energía del valle 6.860 kWh. Estos valores de consumo los comparamos con un periodo similar que fue en el año 2016. En este caso el mes constaba de 29 días en lugar de 30, que fue lo que tomamos, para lo cual el consumo tendría que haber sido aún mayor. Pero vemos que la energía pico fue de 16.860 contra los 12.890. La resto 40.760 contra los 30.000 que habíamos visto en la diapositiva anterior. Y en el valle 11.940 contra los 6.860. Los ahorros efectivos entonces fueron de casi 4.000 kWh durante el pico, 10.700 durante el resto y 5.000 durante el valle. La energía ahorrada fue realmente significativa y fue un caso de éxito que evidencia, esta situación se replica en una gran cantidad de edificios y localidades, donde a pesar de disciplinar y preparar y capacitar al personal que administra los lugares, la automatización no falla y reacciona antes que las personas, mismo por un tema de rotación de personal, es muy importante trabajar sobre las automatizaciones, ya que brindan resultados exitosos. De esta instalación teníamos un registro desde 2010, lo que era en el mes de julio, para comparar un julio contra el resto de los julios, y vemos que en 2019, una vez aplicados los automatismos, se logró el menor consumo histórico desde el 2010 hasta la fecha, lo cual evidencia que el menor consumo se debió a la buena implementación de sistemas de automatización y gestión de la energía. Seguimos avanzando por la pirámide y llegamos a la incorporación de equipos más eficientes. Esto requiere mayor inversión que las medidas anteriores, pero bueno, es un tema importante a abarcar. Con la evolución de la tecnología, los distintos equipos requieren menos energía para brindar el mismo servicio. El ejemplo doméstico más claro para ver es la evolución de los artefactos de iluminación. La figura nos muestra cómo desde sus principios la lámpara de filamento creada por Edison tenía una eficiencia, lo que es en iluminación cada rubro tiene su indicador de eficiencia que lo vamos a ver. Vimos parte y vamos a ver más en detalle más adelante. El indicador para iluminación se mide en lúmenes por watt, sería el flujo luminoso que nos da una fuente luminosa respecto de la energía que está consumiendo. En este caso, el bulbo de Edison estaba por debajo de los 2 lúmenes por watt,
La lámpara incandescente estaba por debajo de los 20 lúmenes por watt y hoy por hoy estamos llegando a iluminaciones LED que están por encima de los 200 lúmenes por watt. ¿A dónde se van las ineficiencias en iluminación? Fundamentalmente se van en calor. Es sencillo ver hoy por hoy una lámpara LED se la puede tocar estando encendida y uno no se quema, lo que no sucedía con una lámpara incandescente, si uno lo tocaba se quemaba enseguida, con lo cual ese calor era energía que por cada unidad de energía que nos estaba entregando la electricidad, se iban casi la mayor parte se iba en calor y muy poco estábamos recibiendo de energía lumínica. Esto era lo que pasaba con las lámparas incandescentes. Las fluorescentes compactas y las fluorescentes fueron evolucionando y siendo mejores. Hoy por hoy tenemos el LED que nos entrega mucho más proporción de flujo luminoso que de calor. Hay distintas estrategias para poder hacer más sencillo al público la elección de un artefacto. En nuestro caso, en nuestro país, como así también sucede en Europa, se utiliza el etiquetado de eficiencia energética. Hay equipos que deben contar con este etiquetado para poder, a la hora de comprar, decidir y poder ver qué equipo es más eficiente, ya que el consumo de energía va a ser algo que nos va a traer consigo una heladera, nos va a traer toda la vida útil de la heladera. Vamos a tener que estar cargando con ese consumo y es importante adquirir los equipos más eficientes siempre que tengan una relación técnico-económica viable, llevar hacia los equipos más eficientes, y el etiquetado es una estrategia muy buena que viene brindando muy buenos resultados. En Argentina existen etiquetas para aires acondicionados, lámparas, heladeras, hornos y hornallas, calefón, lavarropas, termotanques, televisores y microondas. Vemos que no solo se etiqueta en elementos eléctricos, sino que también se etiqueta en elementos que consumen gas. Hay un tema y es que a medida que evolucionan los productos, es necesario crear nuevas categorías de las etiquetas, como muestra la figura que se utiliza en refrigeradores de España, ya que el consumo se va reduciendo y se van creando nuevas categorías como los A y A++. Como les comenté, el etiquetado es una de los posibles programas que se pueden llegar a utilizar. En el mundo, acá vamos a nombrar tres de los más reconocidos, como es el Minimum Energy Performance Standards. Estos son estándares que suelen implementarse luego de unos años de implementado el etiquetado. El mismo consiste en fijar límites del consumo energético que puede tener un determinado artefacto, y en caso de superar ese límite se prohíbe la comercialización de este tipo de productos. Otro de estos programas es el Energy Star, que se utiliza en Estados Unidos. Este programa funciona como un sello de calidad energética que tiene como objetivo destacar aquellos productos que se encuentran en el tope de la eficiencia del mercado. Y por último tenemos Top Runner, es un programa que fue creado en Japón y utiliza como valor base el valor del producto con la mayor eficiencia de consumo de energía en el mercado en el momento de elaboración de la norma, y establece valores estándar considerando el potencial tecnológico para el cual el resto de las marcas debería alcanzar. El mismo busca que con el paso del tiempo los productos que se encuentran por debajo de ese valor base dejen de producirse, con lo que las empresas deben mejorar la eficiencia de los mismos. Y llegando ya finalmente al tope de la pirámide, encontramos la incorporación de energías renovables. Como mencionamos, en general suele tenerse como primera opción para reducir el gasto en las tarifas esta incorporación de renovables, pero siguiendo la lógica de la pirámide, vemos que por una cuestión de inversión, las energías renovables deben ser una de las últimas opciones a tenerse en consideración. La incorporación de renovables puede darse a través de paneles fotovoltaicos. Con ellos se produce energía eléctrica que, según la normativa local en Argentina,
se puede vender en la red eléctrica donde se esté conectado. El recupero de la inversión depende del precio que se abone por la energía en el punto a considerar. En Argentina, en las provincias que no tienen incentivo por implementar esta tecnología, el periodo simple de recupero de la inversión es de entre 15 a 20 años. Esto se debe fundamentalmente a que tenemos una tarifa subsidiada al día de hoy de casi un 50%, con lo cual lleva a que los paneles no sean una gran alternativa. Una mejor alternativa son los colectores solares. Es una tecnología mediante la cual se logra disminuir el uso de energía térmica para calentar agua. Pueden ser tanto para uso doméstico como para piscinas. Estos tienen un recupero de inversión mejor que los paneles fotovoltaicos y suelen rondar de los 3 a los 5 años, siempre dependiendo del precio de los combustibles, e incluso del recurso solar en el lugar donde se vaya a implementar. Una tercera tecnología menos difundida es la mini eólica. Sin embargo, se la puede llegar a encontrar en lugares y localidades donde hay un muy buen recurso eólico. Y acompañado en el tope de la pirámide con las energías renovables está la cogeneración y trigeneración, que vamos a ver en más detalle en el último módulo. La misma se trata de generar energía eléctrica y al mismo tiempo una energía térmica, que puede ser frío o calor, y si en caso de ser frío, calor y energía eléctrica estamos hablando de trigeneración. Pero se va a ahondar sobre este tema en la unidad 6.